La promesa del Señor en un principio fue que el Evangelio llegaría a todos los términos de la tierra. En el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que el propósito de Dios es que el Evangelio llegue a todo el mundo. El Evangelio es el mensaje de salvación. El Evangelio es el mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y ese Cristo que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, tiene poder para salvar, tiene poder para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Soy Luis Carballosa, comento con vosotros Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16. Repito, comento con vosotros Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16. Dice así el texto: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es las 12 del día, las 12 del mediodía. Aquellos que habían sido enviados eran los siervos de Cornelio. Habían sido enviados a Pedro para que Pedro fuese y predicase el Evangelio a los gentiles. Era la voluntad de Dios que por medio de Pedro el Evangelio fuese predicado primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y ahora hasta lo último de la tierra, al llevar la palabra a Cornelio el centurión, quien era un gentil, un soldado romano. Dice el versículo 10, y tuvo gran hambre, es decir, el centurión que había subido, que había esperado, que esperaba por Pedro, ahora Pedro va a la azotea y allí dice el texto bíblico, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y Pedro, versículo 11, y vio, ese que vio ahí es Pedro, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda
he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez. Dice el texto, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta fue la visión que Dios dio al apóstol Pedro y le dice en el versículo 15, no llames común a algo impuro que Dios ha limpiado. No llames a algo impuro. Eso que Dios ha limpiado, no lo llames común. Si Dios lo ha limpiado, limpio está. Y eso es lo que Dios hace cuando una persona viene a Cristo como Salvador. Dios lo limpia de pecado y Dios lo perdona. Querido amigo, querido escuchante, alza tus ojos al cielo, alza tus brazos al cielo, clama a Dios, da cabida a Cristo en tu vida. Es el propósito de Dios que el hombre escuche el evangelio de la gracia, el evangelio que dice que hay salvación, que hay perdón de pecado, que hay el regalo de la vida eterna para todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo. Confía en Él, pon tu fe en Él, tal como lo hizo aquel hombre llamado Cornelio. Sus pecados les fueron perdonados y Dios le dio el regalo de la vida eterna. Eso puede hacer Dios contigo ahora mismo si tú pones tu fe y tu confianza en Él. Recuerda que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees en ese Dios, si crees en el sacrificio de Cristo, si crees en el Señor que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó de los muertos y vive, si pones tu fe en Él, Él te da el regalo de la vida eterna. Amén.